Hola a todos, nos encontramos en Kailasarran, como siempre, en este espacio de silencio, de contemplación, de estudio, y todo bajo la guía de Swami Satyananda Sarasvati. Swamiji, Ades. Shiva, Shiva. Shiva, Shiva. El tema de hoy es Muktananda. Es el tema, no es un tema cualquiera. Muktananda es el maestro de mi maestro, para mí alguien muy importante y para él imaginamos que muchísimo más, claro. Entonces, simplemente para empezar, un retazo de su vida a Swamiji cuando era jovencito. Yo no le puedo imaginar cuando no era Swami, pero cuando tenía 15 años aproximadamente llegó a él un ejemplar de la Bhagavad Gita y su lectura le dio una sensación poderosísima de tener que buscar un maestro que le explicara la esencia de ese texto. En cuanto le fue posible, con 20 años, viajó a la India por tierra, por mar, en un viaje largo, y al poquito tiempo, pues, apareció en el ashram de Swami Muktananda. Él conoció enseguida a Swami Muktananda y Swami Muktananda, pues, le cambió la vida. Así que nadie mejor que él para hablar del gran maestro sobre el que vamos a tratar hoy. Así que, Swamiji, ¿por dónde empezar? Swami Muktananda, ¿por dónde empezar? ¿Dónde quedas? Pregunta. Podríamos comenzar por cómo llega Swamiji a él, porque por un lado parece todo como un laberinto, pero que todo se resuelve y de una manera divina Swamiji encuentra a su maestro, ¿no? Como todo en el universo es divino, a veces lo reconocemos, a veces no, pero todo es parte de un rhythm, de un orden perfecto. El baile de la divinidad, la sucesión de nuestro karma, si queremos verlo así, el fruto de nuestra aspiración. Como bien decía Swami, este joven a los 15 años lee la Bhagavad Gita, tiene un fuerte impacto, tiene la sensación de haber leído por primera vez algo que tiene sentido. Esto me lleva a meditar, a hacer yoga, y unos años más tarde tengo la profunda sensación de la necesidad interior de encontrar un maestro. España, años 74, años 75, maestro no sabía dónde mirar, dónde buscar. Entonces, como dices, llego a India, voy al ashram de Swami Shivananda, del cual había leído algunos libros. Me dicen, pues usted llega tarde, Swami Shivananda dejó el cuerpo el año 63, creo, o 61. Estuve con un hatha yogi tragando algodones y haciendo todo tipo de limpieza, crías yógicas y limpiezas. Sentí que no era mi camino. Estuve en Dharamsala, estaba el Dalai Lama y tampoco, aunque era precioso, ¿no? Imponente los cantos, no había una conexión. Y de forma curiosa, en Maharashtra, en el centro de India, una persona me dice que ha estado en un ashram que no le ha gustado nada. Dice, riegan las flores, cantan y dicen que se les despierta la Kundalini. No vayas. Y pensé, qué misterioso. Riegan las flores, cantan y se despierta la Kundalini. Por alguna razón sentí una atracción a este lugar. Allí terminó mi viaje. Swami Muktananda no estaba en Ganeshpuri, sería febrero del año 76, él estaba en su segunda gira mundial. Había muy poca gente, habría como 30 personas, era el ashram aún bastante antiguo, bastante sencillo. Una disciplina muy estricta, 3:30 ya estabas levantado, venía arati, venía meditación, venía recitación de Guru Gita todo el día hasta por la noche. Pero había una intensa energía que me conmovió, especialmente en los cantos. Y aquí terminó mi viaje. Luego conociste a Swami Muktananda y casi enseguida le pediste sanias, le pediste que
que querías hacerte monje y que querías servirle para siempre, ¿no? ¿Es así? A Swami Muktananda le conocí en Ganeshpuri cuando él no estaba físicamente. Hubo una serie de experiencias interiores donde él se manifestó, me habló, y sentí que tenía no solo gurus, tenía su guía, tenía su bendición. Ocurrió un despertar tremendo. La esencia de la enseñanza de Muktananda, todo está en ti, la divinidad está en ti, no te falta nada. Se manifestó experiencialmente. Salí de allí transformado. Lo que faltaba era cocción. Esto que había visto había que llevarlo a una experiencia plena y permanente y natural. Entonces mi primer darshan o primer contacto físico con Swami Muktananda fue el mismo año, en el año 76, a mi regreso. Yo gasté visado y tantas posibilidades como pude para estar en India, pero tuve que regresar. Y él estaba regresando a India. Entonces en Francia, en Massabielle, tuve la buena fortuna de estar 10 o 12 días con él. Era encontrarte con la persona más querida, con aquel padre, aquella madre, aquel amigo, lo más cercano, con un tremendo respeto, con un tremendo amor y todo ya estaba sellado, pero allí con la persona física de Muktananda aún se selló más. Y había la claridad que este era mi camino y se trataba de llegar al fin, que no había si había algo que me distrajera, había que apartarlo para tener toda la energía de esta vida para la meta, que es la liberación. Luego tuviste puestos importantes en la organización, estuviste abriendo ARRANS o dirigiendo lo que es toda la organización de los ARRANS en Europa, ¿no? Sí. Mi imaginación de lo que era la sadhana era vivir solo, porque siempre me ha gustado estar solo, hacer una sadhana intensa, pero siempre me imaginé que viviría en la montaña haciendo mi meditación, mis recitaciones, yendo a India. Pero me puse al servicio, era inevitable querer servir a esta persona que te había mostrado algo tan inmenso, que te estaba guiando hacia esta meta tan luminosa. Y terminé viviendo en Barcelona, donde abrimos un centro, y posteriormente, cuando le pedí sanyas a Swami Muktananda, que tuvo a bien de acceder en el año 80, me dijo que fuera a Barcelona y abriera un ashram. Y había personas que querían residir juntos y así. Y luego a París, abrimos también un ashram cerca de París, en Évry, cerca del río Sena, y luego coordinaba las actividades en toda Europa. Desde el año 80-82 fue un año muy activo de servicio. Y todo cambió cuando Swami Muktananda deja su cuerpo. Aquí hubo un llamado para ir al silencio y digerir, procesar todas las bendiciones que había recibido de este yogi, de este grandioso yogi. Aquí, Swamiji, en Occidente tenemos la mente como un poco encasillada a la hora de estudiar un maestro. Entonces, para hacernos una idea de quién era Swami Muktananda desde un punto de vista externo, lo que aquí decimos su biografía, porque le voy a pedir a Swami algo muy difícil, aunque para él no hay nada difícil, que es que brevemente nos resuma un poco lo que es la vida de este gran ser, porque es una vida llena de acontecimientos. La vida de Swami Muktananda, su lectura, es un ejemplo de ekagrata, de determinación hacia mukta, hacia la liberación. Él de pequeñito tuvo la gran bendición de, en algún encuentro, encontrarse con Bhagavan Nityananda, que sería su gurú. Era muy jovencito, 15 años. Parece que era una celebración en Mangalore. Y él casi choca con este Avadhuta, que iba con su taparrabos y le toca la cabeza y le mira. Había un impacto, pero el jovencito Krishna, que era su nombre, que era hijo de una familia de terratenientes, una familia que tenía de todo, el chico estaba bien cuidado,
En casa a veces se invitaban a sadhus, había kata, había recitaciones de escrituras. Pero después de este encuentro con este Mahatma hubo un efecto invisible, y a los 16 años, un día por la noche, escapa de casa y se va. Se va en busca de la divinidad, se va a vivir con sadhus, se va a hacer lo que haga falta para alcanzar el Atman, para alcanzar la liberación. Nunca más ve a su padre, ni a su madre, ni a su familia, ni regresa a su pueblo. Nunca habló, se sabía muy poco de dónde procedía, nunca quiso hablar de este pasado. Y este jovencito llega a Hubli. En Hubli, estamos hablando de 1940 igual, o 30, vivía Siddharuda Swami. Siddharuda Swami era un gran siddha, un gran mahatma, famoso por sus largos brazos. Hay imágenes de él con unos brazos larguísimos, muy delgado, majestuoso. Y estuvo en el ashram de Siddharuda Swami durante unos años. Allí Muktananda empieza a estudiar Shivaísmo, Advaita Vedanta, a hacer sadhana junto a otros monjes, hasta la muerte de Siddharuda. Cuando Siddharuda deja su cuerpo, él pasa al ashram de uno de los discípulos principales de Siddharuda, que es Mupinarya Swami. Existe un vídeo que Mupinarya, con unas barbas muy largas y ya muy mayor, visita a Muktananda hacia el año 78, así. Y se abrazan y ves este amor entre dos mahatmas por aquello vivido, ¿no? Que es este impulso hacia lo divino. Pasó un tiempo allí, se convierte en monje, se convierte en Swami Muktananda, y luego procede en su búsqueda viajando por toda la India. Muchos sadhus o muchos sannyasis tienen una fase de parivrajaka, donde se viaja, se visitan templos, lugares sagrados, te bañas en los distintos ríos, visitas los Jyotirlingams, los Shaktapitas, etc., ¿no? los templos del Himalaya. Y aquí Muktananda tiene todo tipo de experiencias, ¿no? de pasar hambre, de pasar escasez. Cuando está en Kashi con Swami Lingananda, esto lo describe Swami Prajnananda en un libro sobre Muktananda. Este Lingananda le lleva a vivir un tiempo en el lugar donde se queman los muertos. Y está rodeado de hogueras y trozos de cuerpo. Y Lingananda recogía el ghee ofrecido que las familias ofrecían para los rituales mortuorios, y con este ghee freía unos puris y compartían allí su comida. Y este jovencito tiene esta contemplación profunda de lo que es el cuerpo humano, ¿no? Esta masa líquida, ¿no? que se deshace, o estos cráneos que explotan. Hay muy bellas historias de su vida, hasta que se instala en Maharashtra. Después de años de dar vueltas buscando, Muktananda decía, o dicen sus reminiscencias, cuando veía a Mahatma siempre encontraba algún pequeño error que lo privaba de entregarse a este Mahatma. Esto lo lleva, que sigue peregrinando. Finalmente se instala en Yeola, en el centro de Maharashtra, y allí pasa un tiempo de larga meditación. Entra en contacto con la tradición de Maharashtra, muy rica, ¿no? De los natas, Jnanadeva, Tukaram, Eknath, Samartha Ramdas, y varios Mahatmas que viven cerca le dicen, tienes que ir a Ganeshpuri. Harigiri Baba, un ser muy extraño que se vestía con abrigos y con turbantes, un gran Mahatma, decía, todo está en Ganeshpuri para ti. Pero Muktananda no sentía este impulso. Sipruana, esta persona, una vaduta también, que vivía en lugares a veces llenos de suciedad, pero su cuerpo, desnudo, emanaba un olor de rosas extraordinario. Decía, todo está en Ganeshpuri, ves a Ganeshpuri. Y finalmente, Muktananda llega a Ganeshpuri. Y allí se encuentra con aquel Mahatma que de jovencito le había tocado la cabeza, Bhagavan Nityananda. Aquí empieza un periodo de prueba junto a Nityananda. Durante 2 años Nityananda casi no le habla, se ríe de él. Muktananda tenía ya un
pequeño orgullo de ser un muy buen Hatha Yogi, un conocedor del Shivaísmo, del Advaita Vedanta, tenía algunos discípulos, y Nityananda es implacable en este fuego. Hasta que un día, en Kailas Ashram, el lugar donde vivía Bhagavan Nityananda, le inicia, le da iniciación en Shaktipata. Shaktipata es esta transmisión de energía que lleva al despertar de Kundalini. Le da un mantra, le mira, le toca, le bendice. Y pocos días más tarde le dice que regrese a Suki. La instrucción es, ves, a la choza de Suki. Y Muktananda pasa 8 años en intensa meditación, en intensa tapasya, en intensa disciplina meditativa, por mandato de su guru. Esto tenemos la buena fortuna que ha sido descrito en el libro El juego de la conciencia, Chit Shakti Vilasa. Muktananda tiene a bien o siente que está bien desvelar ciertas cosas guardadas crípticamente, o que se pueden ver en poemas de Mahatmas pero de forma críptica, o que se transmitían de guru a discípulo, las escribe. Y hay todo este proceso de despertar de Kundalini, todas las crías interiores, crías emocionales, crías mentales, crías físicas, visiones, distintos bhumis o planos yoicos que este joven, bueno, no tan joven ya, Muktananda, su vida ha ido transcurriendo, va experimentando hasta llegar a la plenitud, hasta llegar a la visión de que todo es el extraordinario juego de la conciencia, de la divinidad. Aquí Nityananda lo hace llamar. Su guru manda a unos discípulos y lo hacen regresar a Ganeshpuri. Y le dan una pequeña habitación en lo que posteriormente sería Gurudev Siddhapit, el ashram de Muktananda. Luego vienen unos años que Nityananda vive en Ganeshpuri, Muktananda también. Él va a tener su darshan diariamente hasta el samadhi, hasta el Mahasamadhi de Bhagavan Nityananda. Y luego él, ya anclado en este estado de liberación, sigue guiando a muchas personas, y poco a poco, si quieres hablaremos luego de esto para no alargarme tanto, empieza a viajar y a conocer muchísimas personas. Esto es muy brevemente la vida de Muktananda. Para mí una inspiración de claridad de propósito. De este jovencito, esto es lo que quiero lograr, esto es lo que hay que hacer, nada ni nadie se interpondrá en mi camino, ¿no? Y esto es lo que vemos, una vida dedicada a la tapasya, a la meditación y a la sadhana. Pues muchas gracias, Swami, por este resumen que nos coloca en quién es este gran maestro. De una manera también externa. Realmente la lectura de su vida es una enseñanza única en sí misma, ¿no? Porque es verdad, su vida es absoluta determinación. Y ya que tenemos la parte externa, ¿dónde estamos, Swamiji? ¿Cuál es su enseñanza? ¿Cuál es la esencia de la enseñanza de Baba Muktananda? Shivaísmo, Vedanta, yoga, meditación. ¿Dónde estamos? La enseñanza de Swami Muktananda es muy cercana a la tradición nata, esta tradición de estos grandiosos yogis del medievo. En esta enseñanza encontramos un complemento, un elemento de Advaita Vedanta muy fuerte, pero también un elemento de Shivaísmo, y en especial de Shivaísmo de Cachemira, muy fuerte. Y un elemento yógico muy importante, pero un elemento de Bhakti grandioso. Y le da importancia al Kirtan y al Japa y a la autoindagación. Es una enseñanza muy plena. La enseñanza de Muktananda no es una enseñanza al por mayor, a cada uno esta enseñanza resonará de una forma distinta y propiciará un proceso distinto. Con algo muy especial. Swami Muktananda era un Shaktipat Guru
maestro que tenía este poder de iniciar por Shaktipat, ¿no? Que se podía, de esta iniciación, esta transmisión energética, se puede dar por el toque físico, por la palabra, o por el mantra, por la mirada, o simplemente manasa, ¿no? A través del pensamiento, que llevaba a un despertar y iniciaba un poderoso proceso en el discípulo. Esto es lo que le hace muy especial. Swami visitó M.P. Pandit, era un gran erudito, discípulo de Tántrico, discípulo de Aurobindo, que visitó repetidas veces Swami Muktananda a lo largo de los años. Yo lo había conocido junto a Swami Muktananda. Y después del Samadhi de Swami Muktananda, Swami lo visitó en Pondicherry, en su casa. Y hablando largamente, en este precioso día junto a M.P. Pandit, él decía que Muktananda era un caso único, muy especial, porque hay muchas personas que pueden dar este Shaktipat, pero a un número reducido de personas, que su capacidad de no solo otorgar esta gracia, sino esta capacidad de que esta Kundalini, esta Shakti, una vez despierta, siga el curso adecuado, armonioso, el control o la unidad que él vivía con esta Shakti, era impresionante. Y esto era una de las cosas que hacía de Swami Muktananda una persona única. Cuando él se acercaba, no se acercaba él, se acercaba una masa de Shakti. Era como una oleada, no era que pasara alguien y alguien ha pasado, mira, vamos, no. Notabas antes de que se acercara que algo muy grande se acercaba. Él vibraba en una energía poderosa, pero es que esta energía era dicha, era Ananda. Acercarte a Muktananda para mí siempre fue acercarte a un baño de paz y sobre todo felicidad, pero no felicidad, éxtasis. Baba vivía en un estado extático y dentro de este éxtasis él podía jugar a hacer que se enfadaba, hacer que estaba serio, lo que hiciera, pero siempre en este estado, ¿no? Que era Ananda, era Mukta Ananda, era la dicha de la liberación, era la encarnación de este estado. ¿Qué se puede decir de un ser así? La vida ha dado fruto por poder estar un tiempo con él, a su lado, en silencio, recibir su enseñanza, recibir su mandato, sus consejos. Esto ya es algo grandioso. Sí, realmente aquí tenemos la fortuna de poder recibir de una manera directa esta enseñanza de Swamiji, porque Swamiji lo único que hace es transmitir aquella enseñanza vívida, experiencial, que él ha recibido de su maestro. Entonces es algo muy grandioso, porque no solo es lo que dice, sus palabras, sino todo lo que hay alrededor de esas palabras. Quizás Swamiji de esto, de esta fuerza poderosa de Shaktipat, emanan todos aquellos viajes y tanta gente que recibió su iniciación, incluso una iniciación con mucha gente, todos juntos, ¿no? en grandes actos. Sí, pero una cosa es la potencialidad de recibir esta iniciación, la otra es la potencialidad de sostenerla. Eso me he observado muchas personas que parecía que iban en camino de ser grandes yogis, pero luego este Shaktipata, esta bendición es una semilla, pero una semilla, ¿qué tienes que hacer con ella? Ahora es el invierno, hay que hacer un invernadero o taparla por la noche, cuidarla. ¿Y estos cuidados qué es? La meditación, el japa, una vida extremadamente ética, buenas compañías, es decir, es todo aquello que ayude a... El Muktananda dio tanto como pudo, pero es el receptor también, el deber del discípulo es muy elevado, para que esto, lo que has recibido, el tesoro que has recibido, está primero lleno de polvo, porque tú no percibes, es irlo limpiando y reconocer finalmente que tu propio estado es el estado de tu guru y el estado del Ser Supremo.
que no hay dos estados, que hay una única conciencia y que esto siempre ha estado aquí. Esto necesita de esta determinación, no porque simultáneamente hizo estos esfuerzos, posiblemente igual no tengamos que hacer los mismos o de la misma manera, pero sin un intenso esfuerzo en el mundo espiritual nada se consigue. Y el ser moderno parece que el esfuerzo le asuste. Es frustrante ver a veces la poca capacidad de las personas de hacer este esfuerzo que va más allá de tus posibilidades, porque este es el esfuerzo real, el esfuerzo que te sobrepasa, que pensabas que nunca podías hacer y lo has hecho, y aquí te has desintoxicado de la ilusión de ser algo, la ilusión de ser alguien. Aquí das un salto hacia la plenitud. De ahí quizás, Swami, la gran disciplina que había en Ganeshpuri, en su ashram, ¿no? Era una vida que no te daba tiempo más que a hacer sadhana y a respirar, ¿no? Prácticamente. Sí, era una disciplina muy bella, muy intensa. Swami llegó con otra persona que luego regresó y se quedó, pero al principio dijo, esto es demasiado. Yo creo que era 3:30, ya estábamos en pie, por supuesto hacíamos nuestras abluciones, había el arati, luego había un tiempo para meditación, luego una recitación de Guru Gita con cantos que eran casi 2 horas. No había desayuno, luego venían un par de horas de servicio en el jardín o en distintos lugares. Un canto al mediodía, más otro arati, la comida, 1 hora de descanso, Vishnu Sahasranama, otro canto a las 2 del mediodía con un calor tremendo, cantando el Vishnu Sahasranama. Para las 3 otra vez 2 horas más de servicio, para volver a meditar, el arati de la noche con el canto, la cena, Shiva Mahimna Stotra. Y a las 9 estabas, pero estabas impregnado, date cuenta, de al menos 7 horas de Svatiyaya, 7 horas de canto. Y si tú te habías aplicado y no habías perdido el tiempo y habías puesto más 3 horas de meditación, todo esto era un fuego muy poderoso. Si sabías aprovechar el tiempo era algo impresionante. Yo llevaba un diario y muchos días no había momento para escribir qué me estaba pasando, porque al mediodía hacía falta descansar un poco también, porque nos habíamos levantado muy temprano. Yo estoy muy agradecido a esta época de esta estricta disciplina por lo que llevó a cabo, por lo que me mostró que toda limitación es una ilusión. Y aquí en Kailasashram, Swamiji, la disciplina que hay, lo digo para la gente que nos está viendo, ¿cuál es la vida diaria? ¿Tiene que ver con aquella que había allí? ¿Es más suavecita? ¿Cómo es? Es más suave, está inspirada en la disciplina de Ganeshpuri, pero no es Ganeshpuri, el clima es distinto, la India va en hora solar, aquí las 9 si nos acostáramos, pues en verano aún queda 1 hora y media de sol. Pero sí, hay personas que se levantan temprano, 4:30, 5 para meditación, unos cuantos no tanto, y se levantan hacia las 6, pero un poco antes de las 6, para hacer sus abluciones antes de la recitación, del canto de la mañana. Luego hay desayuno, luego hay también unas horas de servicio, canto al mediodía, comida, descanso, de nuevo unas horas de servicio, de nuevo canto y recitación, en medio, cuando hay tiempo, también se puede meditar, luego la cena, y por las noches hay días que hay cantos, varios días hay grupos de estudio, aprovechamos para estudiar un día la Bhagavad Gita, o hemos hecho otros textos, algún libro de Swami Muktananda, para ir generando no solo la práctica, sino la comprensión, ¿no? Es importante también comprender en profundidad el camino, ¿no? que estás siguiendo. Es este equilibrio. Swami Muktananda consideraba que tener demasiado tiempo libre, si no eres alguien muy preparado, que tu vida lleva a la meditación y a la contemplación, la mente simplemente da vueltas. Vuelve al inicio, vuelve con las mismas ideas, las mismas no sé qué, las mismas propensidades. Es decir, no hay que darle tiempo, hay que pasar un tiempo largo
donde la mente está en contacto con la energía sádvica y poderosa de la práctica. Luego, sin darte cuenta, estás flotando. Te has desarraigado de aquello que te ataba a lo que me gusta, a lo que quiero, yo soy así. Te olvidas del yo soy así, nadie es de ninguna manera, cuando lo ves desde la conciencia. Allí donde lo importante es el Dharma, lo importante es lo que me acerca a la meta, y esta es la meta de mi vida, y lo demás son pamplinas patateras. Baba Muktananda siempre ha tratado de llevar a todos sus discípulos hacia lo que es la felicidad. Y para ello simplemente decía, medita en tu propio ser, en ti está todo. Pero claro, había un soporte escritural, un soporte de enseñanza muy profundo, ¿no? Sí. En realidad, Swami Muktananda enseñó lo que él había vivido, enseñó lo que él había estudiado, enseñó lo que a él le había ayudado. Nunca intentó crear un camino nuevo porque no hay nada original en lo que, con todo el respeto, con lo que dijo Baba. Afortunadamente era la repetición tradicional de los textos clásicos. Baba hablaba de Yoga Vaishishta, Yoga Sutras, Bhakti Sutra, Pratyavinya Hridayam, Shiva Sutras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este abanico, todos la tradición Varkari de Maharashtra, todo esto para él había sido importante, a él le había aportado. Esto daba claridad y podían ser pautas para nuestra contemplación. Y él esto es lo que... Nunca Muktananda intentó crear un camino nuevo ni original, sino expresar aquello que él había vivenciado. Y aquí había mucha fuerza, porque en estos textos y en estas enseñanzas hay una tremenda fuerza cuando no se quieren actualizar o remodelar para lo que se llama un mundo moderno, que es un desastre. La enseñanza hay que darla tal como es, y es el deber de la persona que quiere recibirla de empezar a sacralizar su mente o empezar a tener una visión más tradicional, en el buen sentido, para comprenderla. Cuando se quiere empezar a cambiar la enseñanza para que sea más palatable, más aceptable, la enseñanza muere en este proceso. Para tener una idea, Swamiji, ¿qué textos aconsejaba, por ejemplo, Muktananda a sus discípulos, a sus sannyasins, a la gente más cercana a él, que estudiaran, que contemplaran? Por supuesto, los Yoga Sutras de Patanjali. Cuando hablamos de yoga, tener la claridad de los Yoga Sutras con los comentarios de Vyasa. Si hablamos de Bhakti, los Bhakti Sutras de Narada o incluso de Shandilya, pero con Narada tenemos la Bhakti bien expresada. Cuando hablamos de Shivaísmo, los Shiva Sutras, Pratyavinya Hridayam, Spandakarikas, Vijnana Vairava, para tener una pequeña base, ¿no?, de Shivaísmo de Cachemira. Si hablamos de Hatha Yoga Pradipika, Grihanda Samhita, para tener una base de lo que es las profundidades del Hatha Yoga. Cuando entramos en el mundo de la Advaita Vedanta, Vivekachudamani, Atmavoda, Jivan Mukti Viveka, como textos clásicos, por supuesto, Ramayana, Mahabharata, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, por supuesto, ¿no?, es parte del Mahabharata. Todo esto te hace entrar en la grandiosidad del mundo hindú, te hace olvidar un poco esta visión profana y un poco estéril de la vida a la que ha llegado el mundo moderno, el homo economicus, ¿no?, el hombre productor y consumidor, el hombre que solo tiene derechos y que no es nada en el fondo. Y con toda esta lectura Ramayana, Mahabharata, uno recupera, uno lee cosas que vibran profundamente, más allá de tu condicionamiento. Entonces, en Muktananda vemos toda esta masa de textos que él no insistía en que nadie tenía que leer, pero si realmente querías profundizar en su enseñanza y veías que
repetidamente citaba el Yoga Vasishta, es de lógica algún día comprarse una edición del Yoga Vasishta y leerla, porque le daba mucha importancia a los sannyasis. Nos instaba a leer Yoga Vasishta, Ashtavakra Gita, Avadhuta Gita, textos ya de Advaita muy radicales, y quería que estuviésemos en esta contemplación. A la vez hay distintas personalidades, distintas personas que el estudio les cuesta. Puede haber aquel que con el silencio, ¿no? Si realmente vivencia el silencio, ahí está la más sagrada enseñanza. Silencio que te lleva a reconocer que una vez desaparece la ilusión del yo, lo que permanece es la plenitud. Esta es la enseñanza más sagrada y puede darse de forma natural, en silencio, sin texto. Había todo tipo de personas y cada uno recibía de Muktananda aquello que podía llevar a cabo y vivenciar. Una enseñanza global, completa y absoluta de todo lo que es el hinduismo y de todo lo que es el camino, encaminada y dirigida hacia el logro de la liberación. Sí, sí. Y a la vez, Muktananda no quería que fuéramos, que nos esclavizáramos con la erudición, con lo cual muchas veces ibas a la biblioteca de Ganeshpuri y por instrucción de Baba estaba cerrada. Aquel día, está cerrada. Entonces no había garantía de que, tampoco quería que tuviésemos demasiado apego al estudio. Era la práctica. La práctica, ¿la qué? Sazonas con el estudio. Pero el estudio no puede ser sazonado por la práctica. Es la práctica que las sazonas, le pones estos elementos que le dan la gran comprensión, que la terminan de avivar. Entonces él quería que fuéramos sobre todo practicantes. A partir de aquí, sin duda, y si enseñábamos, que tuviésemos una clara comprensión del Dharma en todos sus aspectos. En esto era muy estricto. De hecho, él nunca tampoco aconsejó el retirarse del mundo, sino el llevar esta práctica interiormente y exteriormente dentro de lo que es la vida mundana, ¿no? Un abogado como yo o un médico o cualquier persona, ¿no? En todos los aspectos de su vida. Sí, Swami Muktananda decía que no hay vida mundana. Si leemos la plenitud de su experiencia, la divinidad está en todo. Cualquier acción hecha con entrega, con excelencia, siguiendo el Dharma, es un acto divino. ¿Ante quién? Ante la divinidad. ¿Quién hay sino la divinidad? Entonces es ir llevando a cabo esta visión en nuestras vidas. Y el que es grihasta, el que vive, es padre de familia y tiene sus negocios o así, en medio de estas complejidades es este cambio de visión. Aquel que porque también dio sannyas a más de 50 personas, aquellos que sentíamos este desinterés, ¿no? por las cosas del mundo, Muktananda intentaba enseñar a cada uno según sus propensidades y usando estas propensidades como fuego en su camino. Pero nunca insistía que hacía falta retirarse, pero sí que insistía en que hacía falta una práctica regular y estricta. Uno debe de modelar su vida con su trabajo, con sus hijos, con sus responsabilidades, pero sin duda tener las horas de meditación, las horas de contemplación y dejar que la mente esté en el mantra. Entonces, ¿dónde está la vida mundana? Si tu mente está en el mantra, en la contemplación, en la lectura, si evitas ciertas cosas, ya está todo encaminándose hacia algo. Según voy hablando contigo, Swami, si quieres comentamos algunos aspectos que a mí me vienen a la cabeza, algunos aspectos importantes dentro de la enseñanza de Baba. Por ejemplo, la casa del gurú, el lugar donde hay un gurú, donde hay un maestro, su compañía y su enseñanza. Baba lo da mucha importancia, ¿no? La casa del gurú es el centro del centro del centro del centro del centro del universo. Si alguien pidiera un consejo a este Swami, ¿qué tengo que hacer en mi sadhana?
vive en la casa del Gurú tanto tiempo como puedas. Vive allí, reside allí. Solo por este hecho, con una buena actitud, las bendiciones te van a perseguir con una buena actitud. También en la casa del Gurú también puede haber ratones, y estos simplemente están buscando queso. Y él consideraba también que es algo muy sagrado. ¿Por qué? Porque en esta tradición de Muktananda, la persona que encarna este Guru Tattva, el Mahatma, sin querer, está emanando la vibración de su estado, la bendición de lo que él está viviendo dentro. Yo los momentos más extasiantes de esta vida han sido al lado de Swami Muktananda en silencio. No en sus charlas, que también me encantaba, pero en silencio. Que igual él ni sabía que yo estaba allí al lado. Notabas esta ola de plenitud, de felicidad que te llevaba a un reconocimiento natural de aquí está todo, ya está. Es solo reconocer esto. Entonces el impacto de esto. Y luego verlo, ¿no? Su felicidad, su fortaleza, su constancia, su compasión. A mí me ha emocionado siempre mucho la compasión de Baba, de la forma que todos podíamos hablar con él. Y primero éramos pocos, pero luego había una gran cantidad de personas. Daba darshan por la mañana, daba darshan por la tarde, porque venía gente de India, pero en cualquier momento podías acercarte, saludarlo y decir, Baba, me pasa esto. Baba, ocurre lo otro. Él estaba abierto. Te respondió de una forma o de otra. Te decía, esto no tiene importancia o lo que sea. Pero su compasión de estar siempre abierto aparecía en la cocina, aparecía en el jardín, aparecía donde traducíamos libros. Él podía haber estado completamente aislado, inmerso en su dicha, ¿no? Y cuando empezó a viajar aún más, viajó varias veces alrededor del mundo, dando programas, hablando, llevando el mensaje de la dicha y la plenitud que había recibido de su Guru. Esto es muy admirable, de cómo ofreció su cuerpo hasta el último minuto, y literalmente hasta el último minuto. La noche en que dejó su cuerpo, al atardecer, aún salió y dijo unas palabras, en el último kirtan. Ahora había estado enseñando el mismo día, antes de dejar el cuerpo. Es una entrega total al Dharma y a la labor de su Guru. Sí, otro aspecto al que le daba mucha importancia, al linaje, al sampradaya, al camino, ¿no es así, Swami? Sí, y esto es muy importante, porque a veces Swami habla con personas y les dijo a qué linaje pertenecen o qué camino siguen, y me miran con cara de sol de mediodía. Como, a ver, si no sigues un camino, no estás siguiendo ningún camino. Si no perteneces a un linaje, no tienes una gracia que te bendiga. La espiritualidad no es al por mayor. Cada uno, por supuesto, debe tener un guru, y este guru debe tener otro guru, y esto lleva a un linaje y llevará a Mahadeva, o llevará a Mahavishnu, o llevará a la Devi. Pero hay una bendición inmemorial que es parte del linaje. Entonces, saber cuál es tu camino, por supuesto, cuál es tu guru y a qué linaje pertenece, es saber quién son las fuerzas que te están bendiciendo, las fuerzas que te protegen, las fuerzas que te propician, y poder invocarlas. Entonces él, por supuesto, daba importancia, pero no es que Baba diese importancia a estas cosas, es que el hinduismo era así. El mundo hindú es así. Baba era un simple Mahatma hindú que expresaba su enseñanza con pocos cambios, tal como se expresa en la India. Esta es la belleza de Muktananda, que no hubo un proceso de aceptación. Muktananda era un sannyasi sencillo con su enseñanza, y vino a Occidente, y esto es lo que expresó, y esto es lo que se transmitía la fuerza de su estado. Es esta combinación. No había propósito de crear un movimiento. Cuando Muktananda le insisten, y en el año 70 viaja a Australia y Estados Unidos
con Ram Dass, ¿no? El discípulo de Nim Karoli Baba. No había un proyecto de hacer algo. Era simplemente, ya que me invitan, comparto esto que estoy viviendo, porque es inevitable que se comparta, y enseño lo que sé. Y a partir de aquí se genera, en pocos años, del 70 al año 82, un movimiento muy grande, ¿no? De muchas personas que se sintieron atraídas por esta enseñanza. Y hubo como una ola de bendición muy bella. Otro aspecto, Swamiji, Shaktipat. Claro, es muy característico de él, es único prácticamente, pero él daba mucha importancia a la iniciación de un gurú. Por supuesto, la iniciación es de un gurú. Y él, en este linaje, muy cercano a la tradición nata o la tradición también del shivaísmo de Kashmir, este Shaktipat es un aspecto muy importante. Este Shaktipat es como una potencialidad, es una energía que despierta en ti y de forma natural te lleva hacia el silencio, hacia la introspección. Pero, insisto, es algo que debe de protegerse, debe de cuidarse. Cuando uno tiene esta gran bendición, hay que cuidarlo bien, porque si uno no está muy atento, puede ir disminuyendo su efecto y tardar igual años y años, o incluso otro yamma, otro nacimiento, para que esto vuelva. Pero sí, él le daba grandiosa importancia a la compañía del gurú, a la gracia del gurú y a la gracia del discípulo, que es el que recibe y procesa este despertar hacia la plenitud. Si tienes esta potencialidad y luego tienes 12.300 proyectos en tu vida, no va a pasar nada. Pero hay que enfocar, hay que tener este intenso vairagya también, intenso discernimiento, pero intenso desapego, para que la energía vaya a la plenitud. Pues tenemos que ir terminando. Yo estaría horas hablando contigo de una persona, de un maestro al que tú me has hecho que yo amara tanto sin haberle conocido. ¿Qué es lo que te ha dado Swami Muktananda? ¿Qué has recibido de él? Me ha dado todo. Si Swami Satyananda existe es por Swami Muktananda. Y en el año 76, un jovenzuelo buscador, vegetariano, que sí que le gustaba meditar y había leído 4 libros de hinduismo, llegó a Ganeshpuri. Pero es que antes de 3 semanas, este jovenzuelo, con muy poco conocimiento, sin que Swami Muktananda estuviera allí, por la intensidad de la Shakti del lugar, había reconocido que él no era distinto del absoluto, que en él estaba todo, que no había nada más que buscar, que era cuestión de ser capaz de canalizar esta mente exteriorizada y llevarla hacia adentro y reconocer. Y esto había sido reconocido por impactos fuertísimos de reconocimiento directo, no de estudio, sino de reconocimiento. Entonces, todo estaba ya potencialmente, solo hacía falta el proceso de cocción que todo discípulo tiene que llevar a cabo, ¿no? de enfocarse realmente en lo importante. Para mí Muktananda es padre, madre, amigo, todo, y nada expresa lo que es. Y este ashram es por él, la enseñanza de Swami es por él, es por gratitud a lo que él otorgó a este Swami. No hay palabras. Pues muchísimas gracias, Swami, por estas conversaciones que parecen unas conversaciones. Vamos a hablar sobre Swami Muktananda y luego en realidad son unas enseñanzas plenas, ¿no? de lo que es el hinduismo y de todo. Yo según escuchaba a Swamiji, estaba pensando, claro, es que esto del linaje no solo es los maestros que tienes detrás, sino
que yo soy distinto gracias a Swamiji, y Swamiji es quien es gracias a Bhavamuktananda. O sea, ese poder y esa fuerza de lo que es el linaje. Bueno, y Swamiji, pues como te he dicho, muchísimas gracias, porque esta conversación es absolutamente dichosa, pero está llena de satki, llena de poder y llena de enseñanza y de conocimiento. Así que mi inmenso agradecimiento y hasta la próxima conversación, Swamiji. Siva, Siva. Siva, Siva.